En las últimas semanas hemos visto cómo colegios suspenden sus clases, cómo deben reforzar sus medidas de seguridad en medio de los llamados funerales de alto riesgo. En el siguiente reportaje, un equipo de Televisión Noticias recogió las historias de quienes están silenciosos detrás de todos estos eventos. El reportaje es de Benjamín Contalva, Fernanda Soto y Nicolás Mijovilovich. Hola, ¿cómo están vecinos y vecinas? Como cada viernes nos encontramos acá en nuestro programa de Vecino a Vecino. ¿Cómo nos sentimos nosotros como vecinos vulnerados? Karen en su programa radial difunde historias y casos que afectan a sus vecinos. Uno en particular que últimamente ha preocupado a toda la comunidad. Hoy hablaremos en nuestro programa de los narcofunerales. Existe el narcoterrorismo en Pedro Aguirre Cerda. Es doloroso saber esta situación y vivirla, no de un hecho aislado, vivirla constantemente. No es primera vez, ni tampoco temen, es la última. La realización del reciente funeral de Moisés Gallardo, conocido como el Mota, sentó el temor en los vecinos de Pedro Aguirre Cerda, que debió cerrar puertas de colegios e improvisar refugio dentro de sus propias casas. Si usted tiene miedo, usted se entra a su casa, cierra su puerta y no sale a hablar nada. ¿Cómo es vivir acá? No, es complicado. Hay que encerrarse en la casa, ¿no? Así es la vida ahora. ¿Cómo es vivir al interior de lo que debiese ser un espacio seguro en colegios y casas en medio de diferentes e inciertos hechos de violencia? No es normal que vivamos así nosotros con un toque de queda autoimpuesto por la delincuencia. A ellos no les importa, a los niños no les importa a nadie. Injusticia, pues. Primero tu nombre para el registro, por favor. Mi nombre es Karen Gutiérrez. Yo vivo acá en Pedro Aguirre Cerda hace 16 años. Soy dirigente vecinal y comunal. ¿Y qué hacemos nosotros desde el 2018? Partimos viendo la incrementación de la delincuencia y de ahí nos organizamos como vecinos y empezamos a crear agrupaciones y comités de seguridad. Karen encabeza una de las organizaciones vecinales, como también lo hacía su madre. A esto se ha dedicado gran parte de su vida, a las causas sociales que talan en lo más profundo de la vida de los vecinos de Pedro Aguirre Cerda y últimamente dentro de sus más inquietantes preocupaciones. Decidieron cerrar un consultorio, una escuela y un jardín infantil por miedo a que se produzcan nuevas ráfagas de disparos. Y para los niños igual, que ellos mismos preguntan ¿por qué me tengo que quedar en la casa? ¿Por qué si yo no puedo ir a la escuela? Si hay muchos niños que les encanta ir a la escuela, les gusta estudiar, sobre todo en estas comunas. Los niños son soñadores, les gusta estudiar, les gusta crecer. Por aquí va pasando el cortejo. El pulso tembloroso de quien registra este video es una clara señal del temor en el entorno. La mayoría de los niños no fue a la escuela por el miedo de que una bala loca cayera cerca del colegio de los niños. Lo único que nosotros queremos es el bien común, es vivir en paz, es poder yo ir a la plaza con mi hijo tranquila, sin pensar en que va a haber una balacera, sin pensar en que va a llegar una bala loca cuando existan este tipo de funerales. Nadie está seguro ahora, ni siquiera dentro de las casas. Las consecuencias resuenan puertas adentro, tanto en colegios como en las propias casas de los vecinos. Y cada vez que Karen debe ir a buscar a su hijo, preocupa en ella una constante incertidumbre en las calles de su mismo barrio. Han habido eventos donde avisan mediante los WhatsApp de apoderados que hay que ir a retirar a los chicos al colegio. Como Karen, Carol Serrano Labarca quiere dar la cara, pero no solo la de ella, sino que también aquella que representa la realidad de las escuelas puertas adentro. Es profesora de básica en un colegio de Pedro Aguirre Cerda, cuyo nombre no revelaremos por seguridad. Bien sabe Carol cómo afecta estar en medio de una violencia exterior desmedida. Incluso conocía a Moisés Gallardo, alias El Mota. Las niñas y los niños que viven o que conocen esta situación lo manejan a veces mejor que nosotros y nosotras. Ha ocurrido en otras escuelas
porque la contención a veces es al revés. Ellos dicen, tía, son balas, profe, son balas al suelo. Y cuando llegan con este tipo de relatos, perdón, pero para nosotros no debe ser normal. Hace 6 años la profesora vivió el susto más grande en su profesión en medio de una balacera mientras hacía clases, al aire libre en el patio de un colegio. Por fuera pasaba un arco funeral y las balas eran disparadas, sin objetivo alguno, al aire. Los niños y niñas resienten esto, no duermen bien, los apoderados tampoco, y al otro día tenemos que seguir con lo que estamos viviendo. ¿Y esto puede afectar su ritmo cotidiano en la educación? Afecta de todas formas su ritmo cotidiano de vida. Cambia las rutinas porque al final pasamos de estar en un lugar seguro, de sentirnos como en nuestra rutina, a pasar a un estado de hiperalerta. Y porque vivir situaciones traumáticas puede tener consecuencias a niveles emocionales y cognitivos también. Y casos como estos también afectan a los profesores. Lamentablemente en Chile las condiciones para ejercer la docencia son cada vez más difíciles y entre otras porque hemos tenido que ir asumiendo muchos otros elementos que no están en la línea concreta y definitiva de lo que nos corresponde hacer como educadores y hemos tenido que ir asumiendo otras labores que lamentablemente corresponden a otros entes y a otras personas que están en nuestra sociedad. El mayor temor es que esto llegue adentro de las escuelas y que está sucediendo hace años y no hay alguien que regule porque el Estado no lo está haciendo. Si nosotros no damos esta señal de manera urgente, una señal potente, acá van a seguir ocurriendo cosas. El municipio de Pedro Aguirre Cerda durante estas semanas, en medio de narcofunerales, como el del Mota, suspendió las clases durante 3 jornadas en 6 centros educacionales, entre jardines infantiles y colegios. Algunos de ellos han tenido que ser recubiertos con latones perimetrales para de alguna u otra forma aplacar posibles impactos balísticos. Cada cierto tiempo existen estos velorios de alto riesgo. En este último mes tuvimos que vivir 4 velorios de alto riesgo, pero también ocurre enfrentamiento de bandas rivales que a través de su disputa territorial no escatiman en enfrentarse a balazo. A nivel nacional, según el Ministerio de Educación, entre el 7 de marzo y el 25 de abril de este año, se contabilizó la suspensión de clases en 75 establecimientos educativos de enseñanza básica y media y otros 47 jardines infantiles a lo largo de Chile. Esto significó la suspensión total de 156 jornadas de clases por factores externos asociados a la violencia. Es inaceptable que tengamos que estar teniendo este tipo de medidas. Nosotros no podemos normalizar este tipo de situaciones. No podemos, nosotros todo lo contrario, estamos en un esfuerzo por reforzar la asistencia a clases y la revinculación educativa. Las escuelas tienen que ser lo último que se cierra. La suspensión de clases en Pedro Aguirre Cerda fue una determinación a nivel municipal y que en su minuto no fue bien vista por el gobierno. Tampoco lo fue la suspensión de clases en 13 colegios en Valparaíso, bajo la misma situación. ¿Cuáles son las medidas entonces que sí podrían tomarse en medio de estas situaciones? ¿Basta con la suspensión de clases? El funeral de Valparaíso era de bajo riesgo, el de ayer era de alto riesgo. En ninguno de los dos hubo incidente, porque las policías actuaron, porque tomaron medidas. Entonces, no tomemos en costumbre suspender clases. Solicitamos una entrevista con el Ministerio de Interior para profundizar en las políticas de seguridad sobre este tema, pero no estuvieron disponibles para responder nuestras preguntas. Y eso son medidas desesperadas que a nosotros no nos gustan, porque obviamente esto atenta en contra del proceso educativo de nuestra gente. De tener que suspender las clases, ¿lo haría nuevamente? Mientras no existan garantías mínimas, mientras no tengamos esta intervención que yo estoy solicitando, cada vez que nosotros veamos que hay un pequeño riesgo, por muy pequeño que sea, nosotros vamos a tener que tomar estas determinaciones. En
Pedro Aguirre Cerda, las escuelas batallan contra la delgada línea entre estos riesgos y una sana convivencia educacional. Todo en medio de balaceras, delincuencia y narcovelorios. Pero además de eso, impulsan planes educativos con los pocos recursos dispuestos. Somos una comuna que ha sido estigmatizada. ¿Tenemos problemas? Sí, como todo el mundo. Y desgraciadamente hemos salido al aire por problemas que son muy graves. Pero no es lo único que sucede acá. El año pasado, un grupo de alumnos de la comuna formó parte de la Selección Nacional de Estudiantes, que logró participar de la First Lego League, una competencia de ciencias y tecnología desarrollada a nivel mundial, en la que incluso lograron obtener el 21º lugar en medio de 40 países que participaron del evento. Así mantienen una convicción. Si tuviese que resumirlo en una frase, ¿podría ser esto una oportunidad también? O sea, yo creo que es más que una oportunidad. Tenemos la convicción de que la educación es una herramienta de movilidad social. Nosotros necesitamos realizar este trabajo para poder, como se dice coloquialmente, poder emparejar la cancha y poder entregarle a nuestros estudiantes y a nuestra población las mismas posibilidades que podrían tener las personas en otras comunas. Casos como estos, sin lugar a dudas, son ejemplares. Pero ¿cómo se podría seguir mejorando las condiciones para estos estudiantes que incluso en medio de estas situaciones logran construir una historia de esfuerzo? Karen debe ir a buscar a su hijo constantemente. Sí, una incertidumbre, es el miedo de llegar bien a buscar a mi hijo al colegio. Es un temor constante a diario, todos los días, todos los días. Hoy, entre apoderados y vecinos, cada vez que hay una emergencia, narco, funeral o balacera, se van comunicando entre ellos a través de una verdadera red de contactos. Hacemos los comunicados con el trabajo que hacemos a nivel comunal y sabemos lo que pasa, dónde van, por dónde van a pasar, y ahí la gente dice ya, vamos a ir a buscar a nuestros niños. Pero la casa, una vez dentro, tampoco es un espacio totalmente seguro. Hemos estado aquí y de repente hemos escuchado balacera y mi hijo me dice, mamá, ¿qué pasa? Y mi esposo le dice, hijo, al suelo. Es impactante. Y que el niño te diga, mi hijo que me diga, mamá, eso no son fuegos artificiales, son balazos. Yo le digo a mi hijo, no es normal esto, hijo, no es normal que vivamos en esta como guerra a diario. ¿Les ha afectado quedar fuera del plan de Calles Sin Violencia? Por supuesto, nosotros considerábamos que íbamos a ser una de las primeras comunas incluidas por todo lo que ha salido a la luz pública. Deberán seguir aguardando una oportunidad, la misma que esperan los vecinos desde hace más de 20 años, cuando dicen el narcotráfico empezó lentamente a apoderarse de sus calles y plazas y hoy amenaza incluso la vida de sus hijos.